Leandro Santoro, una exposición muy completa. Te consulto de lo siguiente, se vio por supuesto en muchos de los párrafos a Raúl Alfonsín, alguien que has conocido de muy joven, además tenés, bueno, la particularidad de ser familiar de Moró, al cual me imagino que hablas mucho de cuestiones que tienen que ver con el radicalismo. La pregunta apunta a esto, Raúl Alfonsín hoy, ¿qué pensaría de la situación del radicalismo actual y del gobierno nacional? Del radicalismo actual pienso que lo viviría con mucha tristeza, porque lamentablemente el acuerdo con el PRO lo desvirtúa y lo desnaturaliza. Y del gobierno nacional yo pienso que él le hubiese gustado que muchas de las conquistas que este gobierno obtuvo las hubiese obtenido un gobierno de la Unión Cívica Radical. Motivo por el cual creo que hubiese acompañado, como lo hizo en vida, los aciertos de este gobierno y hubiese criticado los errores, siempre con el deseo de poder ver recuperada la Unión Cívica Radical como un partido de alternancia. Pero déjame decirte esto, nuestra posición política obviamente está inspirada en lo que Raúl Alfonsín quería para la Argentina, pero no pretende reemplazarlo a Alfonsín. Alfonsín, él, cuando opinaba de política, opinaba en función de lo que él creía que debían ser los intereses del radicalismo. Hoy nosotros, lamentablemente, como tenemos una posición, si se quiere, digamos, de debilidad dentro del radicalismo, porque es la cúpula partidaria la que tomó estas decisiones, hemos definido quedarnos en la vereda del campo popular y ser coherentes con nuestros principios doctrinarios de toda la vida. Entonces, la postura de Alfonsín históricamente fue la recuperación del radicalismo como partido político. Nuestra postura hoy es poder conseguir que los principios de la Unión Cívica Radical sobrevivan más allá del partido como instrumento. La UCR perdió la brújula, perdió el GPS ideológico. La UCR, digamos, dejó de existir como partido político, pero como ideología y como cultura política es imperdurable, o sea, es inmodificable, eso va a estar siempre en el pueblo de la Argentina, pero como le pasó a los compañeros del peronismo en los 90 que tuvieron que abandonar el PJ para seguir sintiéndose peronistas, lo mismo nos está pasando a nosotros, que hemos decidido dejar la UCR para seguir siendo radicales, porque con los conservadores no tenemos nada que ver. Bien. ¿Te sentarías a tomar un café con Berbisky después de aquella nota? Sí, obvio. ¿Hablaste con él? Me lo crucé en un programa de televisión. Ajá, ¿y qué se dijeron? No me saludó. ¿No? Bien. Intendente, y acá está el intendente Marcos Paz, Leandro Santoro, digo, si te llega a ir bien, das el batacazo, una promesa por todo el oxígeno, el aire que te dio hoy el intendente acá en Marcos Paz. Me encanta Marcos Paz, así que por supuesto que vendríamos a celebrar el triunfo. Bien, bien. ¿Una cena, algo, por lo menos? Lo que nos invite el intendente. Organizamos, no hay problema. Intendente, me imagino la alegría final cuando los chicos plantearon de la sala de ensayo y con el nombre de Marcelo Soto. Sí, un poco, digamos, era la presentación formal, es un poco lo que charlábamos, que es la construcción colectiva nuestra. Cuando ellos vinieron, estaban charlando ya con los chicos en Capital, vienen de una raíz radical, si bien todos tenemos a lo mejor un origen, pero nosotros ya estábamos militando en el Frente para la Victoria. Esa energía hay que canalizarla, hagan, y una de las primeras propuestas, bueno, no te escapa, nosotros tenemos el Marcos Paz Rock, tenemos el rock de gira que cada 15 días están tocando en distintos barrios, entonces hay mucha participación, editan algunos CD, bueno, entonces tener la sala de ensayo me parecía una idea piola que ya se había charlado y doblemente interesante cuando tenían la idea de ponerle el nombre de Marcelo, que bueno, lamentablemente lo perdimos hace un tiempito, peleando por la causa, porque bueno, ya no lo tenemos, y él aparte era muy amante de la música, así que bueno, creo que tomamos la posta, el anteproyecto, seguramente en muy poquito tiempo va a ser un proyecto, y en menos aún, una linda realidad, y la familia de Marcelo acompañándonos, y que la música toque ahí adentro nomás. Así es. Intendente, en los últimos párrafos planteó que no tiene con quién debatir en Marcos Paz, además le pidió a Leandro que hable con Macri para que venga a debatir acá. Debate con los medios usted, por lo menos ahí sí se saca el gusto. No, pero con ustedes también podemos debatir, pero es un debate constructivo con los medios, porque por ahí enmarcar errores, propuestas, pero de lo ideológico a vos no te escapa, puede parecer un poco insólito para Leandro que viene de Capital, pero digamos en realidad no hay propuesta del otro lado, es decir, te siguen editando un diarito que están volviendo a colocar el único refugio que pusieron el año pasado.
y están cortaron el pasto en un predio y lo siguen sacando de hace 6 meses. Entonces, viste, pero tampoco tenés una propuesta para ver cómo podemos mejorar cuestiones, no sé, de la salud, de la seguridad. Ahora, nosotros no tenemos argumentos para sentarnos, pelear, discutir y decir esta propuesta. Y a lo que decía Leandro, digamos, es esto, es decir, es el radicalismo, son los buenos radicales, los buenos peronistas, y que nosotros entendemos que muchos ya están acá, y tenemos que salir a buscar alguno más, porque esa es la construcción. Así que bueno, esta es un poco la idea. Por último, tiraste un párrafo que me vino a memoria, porque los radicales locales, los cuales están armando con el PRO, ¿no?, un sector radical, plantean eso que planteaste vos: somos la república contra el populismo. Pero te decía también, el párrafo terminaba diciendo que no se animaban a decir que lo que en realidad los espantaba no era el populismo, sino lo popular, que lo degradan a populismo porque tienen que justificar su acuerdo con los conservadores. Para nosotros lo que está en discusión en la Argentina es la profundización de esta democracia popular o la construcción de una república elitista para poco, de la vuelta a los 90. Así que para adelante el desafío nuestro es seguir ampliando derechos, seguir ampliando la democracia y construyendo una patria donde entren todos los argentinos y una democracia para siempre. Vengo a proponerles un sueño. Viva Argentina unida, viva Argentina hermana, viva la patria. La patria es el otro, es una plaza y una patria preñada de esperanzas, de sueños, de ilusiones. Son estilos que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera decidida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. El gran diario argentino, como dicen ellos, Clarín. ¿Qué te pasa, Clarín? Te lo digo con todo cariño y con todo afecto, porque tienen que realmente entender que los argentinos queremos vivir en un régimen pluralista, no queremos monopolios mediáticos, queremos que haya posibilidades de igualdades para todos. Quiero que hay una cadena nacional del miedo y el desánimo que te lo hagan todos los días pálidas, y cada media hora cuando dan los títulos te dicen pasó nunca una buena. Sobre la base del respeto al principio que hace al derecho consuetudinario americano de no intervención, sin injerencias extracontinentales, y afirmando desde luego la libertad del hombre. Lo reclamamos que aquellos organismos internacionales que al imponerlas contribuyeron, alentaron y favorecieron el crecimiento de esa deuda, también asuman su cuota de responsabilidad. Fondos buitres que además amenazan y hostigan, porque no solamente son terroristas los que andan poniendo bombas, también son terroristas económicos los que desestabilizan la economía de un país y provocan pobreza, hambre y miseria a partir del pecado de la especulación. Somos la Unión Cívica Radical de Arturo Illia, somos la Unión Cívica Radical que el pueblo eligió en 1983. ¡Vamos! Que es la oportunidad que se nos ha abierto en la historia de nuestros 200 años. ¡No la desperdiciemos! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la Argentina! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Después de estos monstruos que hablan es un poquito difícil hablar, pero bueno, un poquito contarles por qué surge el proyecto de ser los irrompibles y por qué estamos acá. Nosotros veíamos
nos gusta la política, militamos desde chicos, siempre nos interesó lo que le pasa al otro, como dice Cristina, la patria es el otro. Bueno, un poco siempre nos interesó eso, y un poco pensando con esta idea empezamos a ver que hay muchos chicos, muchos pibes como nosotros, que lo vemos en un lugar, en otro, que tengo ganas de sumarme, me interesa, me gusta esto, me gusta la política, pero no sé, bueno, entonces dijimos, vamos a buscar esos pibes, que el pibe no venga, vamos a buscarlo nosotros, a ver qué pasa. Y la verdad que lo que veíamos tanto con Pablo como con Joaquín, que es una cantidad impresionante de chicos en Marcos Paz que se quieren sumar, que quieren participar en política, y bueno, muchísimos nos están acompañando de acá, están orgullosos, y hoy lo veíamos y laburamos todo en conjunto. Y muchas veces te parece que este pibe no iba a engancharse, sí, se está enganchando y se está dando cuenta de lo lindo que es la política, ¿sí? Que no es esa mentira que nos quiere vender, que la política es sucia, todo lo que nos dicen, no, los pibes están dando cuenta que la política es linda, que la política la hacemos entre todos y que si queremos cambiar las cosas hay que meterse y hay que comprometerse. Así que bueno, los objetivos del proyecto que habíamos planteado son muchos, a medida que nos vamos riendo van surgiendo ideas. Ya hoy le habíamos anticipado al intendente, le vamos a tirar un primer proyecto que es pensando en los jóvenes, ¿sí? La mayor parte de los proyectos que vamos a trabajar de irrompibles va a ser pensando en los jóvenes, ¿sí? Se hicieron muchísimas cosas, pero bien sabemos que hay un montón de cosas para hacer, y bueno, más que nada que mejor que salga de los jóvenes poder hacer estas cosas. Así que bueno, más allá de los agradecimientos a las diferentes agrupaciones políticas que nos acompañan, como decíamos, Colina, la Cámpora, los chicos de la Cámpora secundario, el Frente Grande, los chicos del Chacho Peñalosa, que también festejamos eso, que los chicos empiecen a militar y formen centros políticos. Así que bueno, es un poquito agradecerles a todos, y bueno, más que nada al señor intendente que nos dio esta oportunidad, que nos recibió en su despacho, todos de entrada, cuando íbamos a ver cómo arrancábamos, y nos demuestra que las puertas siempre están abiertas y que es un intendente accesible, y eso es lo que valoramos, y por eso los chicos están acá hoy en día. Y bueno, también a los chicos de los irrompibles, a Leandro, Batute, Rudy, cuando nos encontramos el primer día allá en Capital, que fuimos con Pablo, que también las puertas recontra abiertas y siempre buscando que los jóvenes participemos y militemos y nos involucremos, y que realmente queremos que las cosas vayan bien, tenemos que participar, y además ¿sí? Somos lo que viene, somos las generaciones que vienen y tenemos que formarnos políticamente. Abriendo esta nueva agrupación acá en Marcos Paz, que es sinónimo de festejo, debido a que la juventud, obviamente, Marcos Paz no está joven, siempre fue joven, siempre este intendente le dio la oportunidad a los jóvenes para participar, para integrar parte de su equipo, así que no hace falta decir que está joven porque siempre lo fue. Es un lujo tener a Leandro, con el cual me siento muy identificado como correligionario. Sentimos prácticamente lo mismo, tenemos la misma lucha por ahí con aquellos adversarios que tienen mala leche y quieren desprestigiar o no entienden que el alfonsinismo está reflejado hoy en lo que es el gobierno de Cristina y lo fue el gobierno de Néstor. Las mismas luchas, los mismos derechos, fueron distintas épocas, todos las conocemos, y me preguntaban ¿por qué irrompibles? ¿Por qué irrompibles? Irrompibles, nosotros no nos vamos a romper a un acuerdo con Macri, no nos vamos a romper, como no se tienen que romper los compañeros peronistas con un acuerdo con Massa, ni todo el sector de la derecha, haciendo del caldo gordo a Clarín. Para que vuelvan las mismas políticas de los 90, esos que hoy están disfrazados en renovadores, que hoy están disfrazados en que son el cambio, es una mentira porque son los mismos cipayos, son cipayos de la dictadura, son cipayos del neoliberalismo, disfrazados en renovadores. Así que nosotros, como jóvenes militantes, con Mateo, somos oriundos del radicalismo, nos sentimos orgullosos de pertenecer y de estar en este proyecto nacional y popular. Lógica, no es solamente una batalla electoral, porque al ser el distrito de la derecha en la Argentina, la discusión no es solamente cómo se gana una elección, sino es cómo
cómo se puede hacer entrar en crisis una estructura de valores y un sistema de ideas, que es la herencia que nos deja el neoliberalismo. Y para nosotros esta elección es muy importante porque entendemos que más allá de estar disputando la jefatura de gobierno, estamos discutiendo con todos los vecinos de la ciudad de Buenos Aires de qué manera hay que organizar el gobierno local y de qué manera hay que organizar nuestra propia comunidad. Como les habrá pasado a ustedes acá, e intentando vincular lo particular con lo general, lo simple con lo complejo, estamos buscando la forma para dar ese debate ideológico que es el que nos convoca a la política, a tanto los que provenimos de la cultura radical como los que provienen de la cultura peronista, sobre la base que estas batallas, que estas discusiones, son las que nos hicieron sentir parte de un movimiento transformador. ¿Por qué transformador? Porque transforma no solamente quien gobierna, sino también transforma, y fundamentalmente transforma, quien consigue dar la discusión en términos de la batalla de las ideas, en términos del sentido común, que es donde nosotros hemos sufrido la derrota más profunda en la década de los 90. Inclusive nosotros solemos decir que si bien es cierto que Néstor y Cristina contribuyeron en mucho para dar vuelta a la página y construir una nueva organización estatal, una nueva organización social, inclusive darle una nueva dinámica al sistema económico, y eso tiene que ver con recuperar la soberanía y la autonomía de la política, en términos culturales y en términos ideológicos, no hemos logrado superar al neoliberalismo. ¿Y a qué me refiero con esto? A cosas muy simples que hacen en la vida cotidiana. Cuando nosotros hablamos de neoliberalismo, también hablamos de los valores que ordenan esas conductas que definen ese paradigma neoliberal. Por ejemplo, el individualismo. Entonces, cuando nosotros nos definimos en primer lugar como tipos solidarios. Es la solidaridad la que determina que nosotros somos parte de un colectivo. Y es la solidaridad la que determina nuestra identidad política. Y desde ese lugar, del lugar de la solidaridad, es donde encuentra confluencia tanto la cultura radical como la cultura peronista. Es en la solidaridad, en el esfuerzo mancomunado por construir comunidad, donde tanto los radicales como los peronistas nos sentimos hermanados. La otra bandera que nos define y nos determina es la vocación de la participación. Y ahí también los movimientos populares se encuentran otro punto de contacto. Porque el neoliberalismo nos quiere en casa, compañeros. El neoliberalismo requiere que estemos todos calentitos y acobijados en nuestra casa mirando televisión, mandándonos mensajes acerca de qué es lo que hay que consumir. Y la política es lo que nos conmueve y nos lleva a estar una noche fría como hoy para escuchar ideas. Nos moviliza. La vocación de participación, entendida como la contracara de la desmovilización que nos propone el individualismo, también es otro punto de contacto que tienen nuestras culturas. Y tanto la solidaridad como la participación, ¿qué son en realidad? Son instrumentos para alcanzar dos valores que también nos definen en nuestra cultura de movimiento nacional y popular, que son la libertad y la igualdad. Nosotros accedemos a la igualdad a partir de la solidaridad y accedemos a la libertad a partir de la participación. Solidaridad, participación, igualdad y libertad son las cuatro categorías políticas que nos determinan a nosotros como sujetos políticos comprometidos con la realidad de nuestro tiempo. Y son esas cuatro categorías las que también unifican ambos proyectos históricos que nos hacen estar esta noche acá, que son el alfonsinismo y el kirchnerismo. Los organismos de derechos humanos. Hay una sensibilidad común, compañeros, porque si ustedes se dan cuenta, son los mismos sectores que se repolitizan con la aparición de Néstor Kirchner. Exactamente los mismos sectores. ¿Y eso qué define? Una sensibilidad compartida. Porque desde distintas culturas políticas, como son la cultura radical y la cultura peronista, se pone al ser humano en el centro de la escena. ¿Y a quién nos define entonces el adversario? ¿Qué es lo que nos define el adversario? La lógica del mercado, la lógica de la competencia frente a la lógica de la cooperación, la lógica de la política frente a la lógica del mercado,
la lógica del Estado como reivindicación de una herramienta de transformación colectiva puesto al servicio de las mayorías, frente a la idea que el Estado tiene que estar subordinado a los poderes económicos, a los grupos concentrados, a los poderes fácticos, en definitiva al poder económico, que es el poder que define las relaciones de fuerza en la Argentina. Y la política le pone límites. Y la política le pone límites. Y la política además amplía derechos. Y es otro punto de contacto entre ambos procesos. Así como Alfonsín tuvo que dar el debate para poder hacer de la ley de divorcio vincular una ley aceptable en un momento donde la sociedad todavía estaba penetrada ideológicamente por los resabios del conservadurismo, en este caso expresado por lo peor de la Iglesia Católica. Ha tenido que dar la misma batalla Néstor y Cristina cuando se discutió la ampliación de derechos, por ejemplo, con la posibilidad de libertad de elección sexual, de la identidad, o con la posibilidad de elegir con quién se casa uno. Destruyendo ¿qué? Los prejuicios, que es otra herramienta que tiene el neoliberalismo, que tienen las corporaciones para desmovilizar y desmantelar la resistencia popular. El miedo y los prejuicios. Y ahí tienen otro punto de contacto. La ampliación de derechos, la idea que la política le tiene que poner límite al poder económico, al poder fáctico. La idea que es el Estado el que tiene que ser protagonista de este proceso de transformación. Y cuando uno sigue andando y ahonda en las coincidencias que tienen ambos procesos políticos, también se encuentra con un punto que para mí es clave, para ver desde dónde encontramos esta confluencia, que se expresa, por ejemplo, acá a la noche. Y en la política exterior. Es en la política exterior de Cristina Fernández de Kirchner donde yo más coincidencias tengo. Porque es lo que determina la soberanía nacional del Estado argentino frente a los verdaderos poderes, frente a los poderes imperiales de los Estados Unidos, demostrando, entre otras cosas, que la identidad latinoamericana tiene que estar bien en alto, poniéndole límites al ALCA, demostrando, entre otras cosas, también que la necesidad estratégica de la región pasa por la integración, confluyendo con procesos muy similares a los argentinos de ampliación de derechos, de reconocimiento de soberanía, como es el proceso venezolano, como es el proceso bolivariano, como es el proceso boliviano, como es el proceso ecuatoriano, como ha pasado en Chile, como está pasando en Brasil, o como por lo menos pasaba en Brasil hasta hace poco. Y en ese proceso de construcción de identidad latinoamericana es donde yo más identificado me siento. Porque es por donde pasa el futuro, compañeros. La idea que la sociedad necesita poder construir poder. Y el empoderamiento de la sociedad pasa por la integración regional y por el reconocimiento de la ciudadanía como herramienta de construcción y acumulación política. Vender una visión del mundo inspirado en los valores de la sociedad americana. Y la política nuevamente resurge. Y resurge porque Néstor en el 2003, como Alfonsín en el 83, interpretan cuáles son las verdaderas contradicciones del momento. Interpretan con la mayor claridad cuáles son las verdaderas disputas que anidaban en la sociedad argentina y con la misma valentía con que Alfonsín en 1982 se animó a decirle no a la dictadura y se animó a decirle no a la guerra de las Malvinas, Néstor Kirchner en el año 2003 se animó a decirle no a las corporaciones y refinanció la deuda externa y se animó a ponerle límites a las corporaciones económicas y nacionalizó los fondos de jubilaciones y de pensiones, porque es exactamente la misma línea de acción, que es el empoderamiento de la sociedad, la idea que la política es la que define el horizonte ético de una sociedad, no solamente el horizonte político, en lo que el deber ser nos convoca. Discutir lo que debemos hacer, no discutir lo dado como que siempre fue así, y si la política nos dice en los medios de comunicación que es acumulación de poder y ganar elecciones, eso solo se entiende por política. La capacidad de poder cuestionar la realidad y de reivindicarnos como sujetos rebeldes, decir que no a lo que todo el mundo espera que digamos que sí, es otro punto de contacto. Y esa rebeldía, ¿dónde se expresa? Se expresa en el día a día, en la cotidianidad. Ahí se expresa esa facultad de cuestionar el orden concebido. Es muy profundo y a la vez es muy simple. Porque cuando uno se anima a decir que no, empieza a ser libre.
Y tanto los radicales como los peronistas nos constituimos como organización política porque lo que nosotros aspiramos a distribuir con igualdad es la libertad. ¿O para qué empezaron a militar ustedes? ¿O para qué empezamos a militar todos juntos en este proceso que fue la recuperación de la democracia? Si no es para poder ampliar esa capacidad de definir nuestro propio destino y llevársela a cada uno de nuestros compatriotas. ¿O qué quería decir Perón cuando hablaba de la justicia social, de la soberanía política? Lo mismo que quería decir Alfonsín cuando hablaba de la democracia social, de la democracia participativa. Hablaba de poner al ser humano como el centro de todo. Hablaba de repensar la lógica de acumulación de poder y cuestionarla al poder. La modernización de la sociedad que nos proponía. Y desde esa dinámica, desde la dinámica de poder hacer de nuestra propia vida lo que nos parece, Perón decía, no somos instrumento de la ambición de nadie, somos artífices de nuestro propio destino. Es donde nosotros como sujetos políticos nos empezamos a realizar, en comunidad, no replegados en nuestra individualidad, en una reunión como esta, no en casa calentito. ¿Cuáles son las coincidencias históricas que nos tuvieron a todos nosotros separados injusta y equivocadamente durante años? ¿O no vamos a poder superar definitivamente la desigualdad y la pobreza en la Argentina? Para profundizar lo que se hizo y para alcanzar lo que hace falta, es imprescindible que nosotros podamos, como hizo Néstor en el 2003, ser transgresores, ser audaces y ser valientes. Y no de los que especulan. Habrá que animarse a jugársela como nos la jugamos nosotros. Animarse a contradecir el sentido común de la época. Animarse a terminar con el conformismo. Y animarse, compañeros, a criticarse. El cambio no puede ser una bandera de la derecha de este país. El cambio es una bandera de la izquierda. No le podemos regalar a la derecha la idea que ellos expresan el cambio. El cambio tenemos que ser nosotros mismos. Y de plantear la necesidad del cambio no significa asumir o reconocer que nada se hizo. Más bien todo lo contrario. Significa asumir que este proceso político que arrancó en 1983, que tuvo un interregno en los 90 y que recupera potencia y vigor a partir del año 2003, fue transformador y fue de ruptura porque se propuso superar las barreras de lo posible, se propuso decirle que no al poder, se propuso contradecir el sentido común, se propuso construir en conjunto, crear, imaginar, arriesgar, diseñar. Puso la creatividad al servicio de la política, al servicio de la sociedad. Si Alfonsín y Néstor Kirchner fueron capaces de confrontar con el sentido común de una época e hicieron historia, está claro cuál es nuestra misión. Nuestra misión es repetir exactamente el mismo método, ser capaces de criticarnos a nosotros mismos, no para autoflagelarnos, sino para superar nuestras conquistas, para volver a enamorar un sector de la sociedad que hoy está en disputa, que es el sector de los pibes que se incorporan. No hay que regalarle ni el cambio ni la juventud a la derecha. Se hizo mucho. Y una de las grandes conquistas de estos años fue la repolitización de la juventud. Pero cada 5 años hay una nueva generación que se incorpora. Y esa generación, obviamente, está condicionada por esta cultura neoliberal que todavía persiste. No hay que bajar los brazos ni hay que darse por conformado. Esta constitución de un espacio de esta naturaleza es fundamental para poder discutir con esos pibes que se incorporan a la política. Ahí está el futuro. En la capacidad de ofrecer nuevos desafíos. Un militante político es un sujeto por definición crítico. No tiene que ser un sujeto, un autómata abstraído de su identidad, abstraído de sus intereses, sometido a una organización que todo lo tapa. Esas son las organizaciones que no buscan el cambio, eso es lo que promueven. Las organizaciones que promovemos el cambio buscamos un sujeto que sea libre, que se realice en comunidad, pero que también pueda vivir a partir de su individualidad.
La magia de sentirse parte de una organización que lo trasciende biológicamente, que va más allá de la vida que nos toca transcurrir por este mundo. Eso es lo que nos hace sentir invencibles. La capacidad de ser parte de una organización que tiene objetivos más viejos de lo que nosotros podemos llegar a vivir. La Argentina que nosotros soñamos es la Argentina que construye próceres. ¿Y saben qué tiene que ver el prócer? ¿Con qué tiene que ver el prócer? Con la capacidad de pensar más allá. Pero el prócer o el héroe tienen que ser sujetos colectivos, organizaciones que se encuentran hermanadas en un proyecto, pensando en objetivos que los trascienden biológicamente. Y para eso necesitamos recuperar nuestra condición de militantes populares, y hay que animarse a decir las cosas, y militantes revolucionarios. Si no somos capaces de fijar los objetivos revolucionarios, como nos enseñó el Cervantes, cuando la utopía se mueve, uno se mueve más adelante, porque la utopía sirve para caminar, no habremos aprendido nada. Nuestra misión como militantes políticos es proponernos objetivos que parezcan imposibles para superarnos nosotros mismos y superar nuestra condición histórica. Ese es el verdadero desafío que tenemos por delante. No hay que regalarle el cambio a la derecha. Hoy se está proponiendo, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino fundamentalmente a nivel nacional, donde creo yo que se ve todavía mucho más claro, una falsa contradicción. Fíjense ustedes cómo se debate política en los medios de comunicación. Por un lado te dicen, el debate en la Argentina es entre populismo y república. Populismo y república. Bueno, cuando se lo plantean a uno de esa manera, tiene ganas de ponerse del lado de la república, porque populismo te suena a demagogia, te suena a frivolidad, te suena a liviano. Naturalmente la derecha, que entiende mucho de semiología, esto significa que entiende mucho lo de símbolos y de señales, utiliza el lenguaje también para manipular las conciencias, y como no se anima a decir que está en contra de lo popular, utiliza el concepto de populismo como descalificativo de lo popular. Pero no es la república el antónimo de populismo o de popular. El verdadero antónimo es el elitismo. Y es ahí donde nosotros empezamos a clarificar esta relación de fuerza, esta relación de poder, que inclusive se da en el uso del lenguaje. Porque lo que está en juego en la Argentina es un concepto de república elitista versus un concepto de democracia popular. El concepto, compañeros, que nosotros tenemos que recuperar para hacer política es el concepto de la democracia popular. Y esto es entender la democracia como un proceso mucho más complejo que un sistema electoral que nos permite elegir autoridades cada 2 años, entenderla como una forma de vida. Democratizar la democracia, ampliar la democracia, es llevar la discusión del terreno político al terreno social y del terreno social al terreno económico. Democratizar el capitalismo, democratizar la economía, democratizar la estructura productiva, democratizar la fábrica, nos decía Alfonsín. No puede ser que seamos ciudadanos cuando se discute lo político y súbditos en la fábrica, aceptando las relaciones de explotación y el concepto que lo único que importa es acumular en función de la propiedad privada. Esos son valores que no tienen nada que ver con la promesa igualitaria de la democracia. Y son valores que están ocultos atrás de la propuesta de la derecha, que se plantea como fácil, liviana y fácil de consumir. La derecha tiene una estrategia de penetración ideológica que hace que sea extremadamente peligrosa, porque entre otras cosas cala hondo en los sectores más populares, en los sectores más postergados. Inclusive hemos visto, y en la ciudad de Buenos Aires alcanza a leer cómo se ha votado, cómo sectores populares terminan acompañando propuestas de derecha. Con alegría lo hacen, con una alegría sonsa, con la alegría de los globos, de los pochoclos, con la forma que tiene Macri de hacer política. Y esa forma de manipulación de las conciencias, esa forma de manipulación de la política, de subestimación de la sociedad, es solamente posible de derrotar con el poder de las ideas. Solamente dando la batalla ideológica
la batalla por el sentido común, la batalla por las ideas, solamente dando la batalla por los valores que tienen que organizar nuestra sociedad, nos vamos a poder realizar como militantes políticos y vamos a poder sentir que estamos trabajando por el socialismo democrático. Cuando decimos vamos por todo, consigna que yo entiendo y asumo como propia, entiendo que de lo que estamos hablando es de construir una nación donde no haya ni explotadores ni explotados, donde el poder esté igualmente distribuido y donde las personas tengan el derecho básico de elegir qué tipo de vida quieren vivir sin tener que pedirle permiso a nadie. Eso es el proyecto de Juan Domingo Perón, el proyecto de Hipólito Yrigoyen, el proyecto de Raúl Alfonsín y el proyecto de Néstor Kirchner. La capacidad de elegir nuestro destino. Que entendieron que la política no es una forma de ascenso social, sino es una vocación de servicio. Si ustedes quieren saber qué son los irrompibles, tienen que ver cómo nosotros vivimos, porque nosotros hablamos como vivimos. Lo que reivindicamos es la amistad como instancia superadora del concepto de la solidaridad. Para ser un militante de esta organización política hay que ser amigo de tus amigos. Tenés que ser buena persona y fundamentalmente tenés que ser solidario, porque tu responsabilidad está con tu pueblo, no está con tu propia vida. Muchas gracias. Porque bueno, esto tiene que ver con las construcciones colectivas. ¿Sí? Es un esfuerzo de él que está en plena campaña y doble el agradecimiento, pero esta es la construcción en un proyecto, ¿sí? Ser solidarios. Y si me permiten ustedes, porque es para reforzar también un poco en contar y en reflexionar, yo te escuchaba, voy a tomar ahora con tu permiso algunos conceptos, pero tienen una pelea complicada en Capital, ¿sí? Porque es el corazón mismo del modelo neoliberal que vamos a confrontar en las elecciones en el proyecto nacional, pero ellos la tienen dentro de la propia capital federal. Los veo con ganas, los veo con fuerza, y les quiero decir de que es posible. Es decir, nosotros le agregamos, ustedes siempre decimos, la palabra imposible para nosotros no existe. A la I y a la M le damos una patada y todo lo hacemos posible. Es decir, se puede. Y creo que con esa fuerza que tienen los chicos, más lo que nosotros podamos sumarle, porque muchos trabajan en Capital, se toman el colectivo, van en el tren, trabajan con otros, ayúdenles a abrir los ojos y decirles lo que verdaderamente es Macri y lo que es el proyecto nacional y popular, que es Mariano, que es Leandro, y que son esa opción que está, que es hacer parte del proyecto nacional y popular. Así parezca que no es mucho, esa ayuda es mucho. Y nosotros, cada uno, podemos, en esta elección que se les avecina a ellos, ayudarlos a tratar de hacer posible eso que a lo mejor parece medio imposible, pero que no es imposible, es posible. Porque tenemos que hacerle como el pájaro carpintero y hacerle ver esas cuestiones, donde esos pochoclos y globos de colores, que es cierto, Macri es eso. Vos llegás a Buenos Aires, me dicen, sí, Capital está lindo, sí, puede estar un poquito lindo, pero está sucio, está inseguro, si donde la entras a caminar un poquito, hace agua por todos lados. Y eso se lo tenemos que hacer ver. Entonces por ahí puede salir la situación de que te dicen, bueno, pero este proyecto populista, y ustedes le tienen que contar, nosotros somos un pueblo de 50.000 habitantes y lo hicimos posible, con nuestros aciertos, con nuestros errores, a lo mejor con más errores que aciertos, pero yo tomaba nota. Solidaridad, participación, libertad, igualdad. Lo venimos haciendo desde hace 12 años.
acá, y se me permitía el concepto que lo decía el otro día, en el 25 de mayo, a la revolución, la igualdad. Nosotros somos revolucionarios, porque aparte acá practicamos el cautismo y vasco. Entonces, viste, somos Tarraje Ribatasuna, nosotros le damos. ¿Es así o no es así? Allá se ríe, aquel pobre de Buenos Aires, ¿ves? Mirá cómo se ríe, aquellos son de capital. Decirle a Macri que acá hay algo que hay que detener, que lo estamos esperando. Decirle que se anima, que venga a debatir a Marcos Paz. Porque la revolución es eso. Y eso, a lo mejor a nosotros por cotidiano, ya se nos vuelve familiar. Pero a lo mejor para él, y por eso le contamos y por eso reflexionamos, para nosotros es hasta familiar ya. Donde somos gobierno, sí, con nuestros aciertos y con nuestros errores. Por hoy te dicen el kirchnerismo, y en su momento el alfonsinismo, te marcaba. A mí nunca nadie me dijo lo que tengo que hacer. Ni cuando estaba Néstor, ni ahora con Cristina. Nunca. Nuestros concejales tienen todos distintos orígenes. Compañeros algunos, Frente Grande otros, del radicalismo otros. Nunca les dije obediencia debida a nada. Votaron a conciencia, salvo presupuesto, cierre del ejercicio, cuestiones de estilo y de forma, por lo menos algo. ¿Sí? Pero después todo el mundo a conciencia. La gente de Levita estaba por acá atrás también. Entonces eso, insisto, reflexiono y se puede. Sí, por ejemplo, cuando él también decía el plantarnos ante situaciones. Y en eso nosotros tenemos esa herramienta que a lo mejor no del todo la valoramos. Y que también la reflexión, insisto, y en contarle, nosotros sabemos quién está acá en la vereda de enfrente como modelo. Que ahí ya le vamos a dedicar algún capítulo. Eso es cuestión del pueblo. El neoliberalismo lo tenemos representado acá. Igual ahora capaz que vuelve, ¿no? No sé. Hay que ser generoso y después los cocinadores de pan. Nada. Ya se pasaron. Por eso, es así. Cuando uno plantea en un proceso que tiene que ser de revolución permanente, la revolución es cambio. Y siempre hemos estado en un proceso revolucionario. No necesitamos salir a manifestar, gritar, porque acá, y lo comparto porque uno ha estado en su momento en el no, pero ¿cuál es la gran fortaleza que tenemos nosotros? Que cuando alguien se planta en algo, o algo ve algo, alguien ve algo, nosotros siempre decimos, con tolerancia y respeto, pero ¿qué le decimos? Hagan. Nosotros, viene un vecino de un barrio, hagan. No esperen que te dé, porque eso es populismo. Hagan. Hoy tengo acá unas emprendedoras con la piseta, firman el convenio con la UMI, hagan. Entonces, esto que en otro lado por ahí a veces sí se plantea, nosotros acá tenemos esa posibilidad. Entonces, la gran ventaja es que podemos tener todos colores, orígenes y pensamientos distintos. Tenemos todo ese concepto de comunidad y de familia, seas del barrio, seas del pueblo, seas del campo, pero siempre tenemos la posibilidad de hacer. Y lo que hay que hacer cuando algún vecino me dice, ¿por qué en tal barrio y en tal otro? Porque aquel que quiso hacer. Entonces, el no es necesario que aparezca, porque no es plantarse ante una situación. Nos vamos a plantear con un no a una idea que vaya en contra, ¿sí? Que vaya en contra de los intereses populares o de los intereses de la gente. Cuando sea para el beneficio de la gente, hagamos. Y esto yo creo que es la clave de la cuestión, ¿sí? Y en este sentido insisto en contarle y en reflexionar. Este es el desafío que se viene. Nosotros
la responsabilidad, y en eso celebro, festejo y promuevo el hecho de una nueva inquietud. Hay distintas agrupaciones que tienen un origen radical y que ya están conformando el Frente para la Victoria. Vienen los chicos, sumen. Hay nuevas generaciones, sumen. Recién yo estaba en una reunión y dicen prácticamente todos los jóvenes que quieren participar, sea la Cámpora, sea organizaciones sociales, sean del radicalismo, hablan de política. Está bueno, y está doblemente bueno, que hablan del proyecto nacional y popular. Por suerte, no hay, si están, no se animan, están ahí metidos en el calor de su hogar y en la estufa mirando la televisión, pero no salen a la participación. Esa es una fortaleza. Y eso lo tenemos que consolidar, lo tenemos que construir, lo tenemos que fortalecer, lo tenemos que defender. Entonces este es un poco el mensaje, porque lo que se viene es un debate profundo. El otro día estábamos en una reunión en Casa de Gobierno y lo que decía Néstor es cierto. Necesitamos, para ese cambio cultural que recién decía Leandro, necesitamos 20 años. No importa con quién, pero el proyecto necesita 20 años para que este proceso de cambio se vuelva ya cultural y nadie se le ocurra cambiarlo. Porque si no lo defendemos, no importa después las matices, si no lo defendemos con nuestros errores, con nuestros aciertos, con nuestras diferencias, pero siempre va a ser en pos del bien común, en pos del prójimo. Siempre va a ser pensando en el otro. A veces llegaremos más rápido, a veces podemos llegar más lento, a veces podemos llegar con más discusiones, a veces llegamos con menos discusiones, pero siempre hemos pensado para la gente. Como decía Néstor, nunca hemos dado un paso atrás, nunca hubo una medida, ni en el gobierno nacional, ni en este gobierno municipal, que haya sido en contra de la gente. Siempre ha sido derechos, libertades, tratar de paliar situaciones, y eso hoy se vive, se respira, y eso tenemos que seguir defendiéndolo. Y en eso también tenemos que tener claro, porque ese modelo, el de los pochoclos y los globos, se puede dar en la vereda de enfrente, que acá es claro. Es el amarillo, es Macri, hay un precandidato por el momento de ese otro lado, con gente que a lo mejor piensa así, y está bien que piense así. Pero hay otros que creo que están equivocadamente ahí. Porque hay algunos que son compañeros del peronismo y no tiene sentido que estén ahí. Porque si verdaderamente piensan en el pueblo, en el conjunto, no tienen nada que hacer de ahí. Porque también te cuento, y también reflexiono, nosotros somos un pueblo, somos yupanqui. No digo que somos yupanqui futbolísticamente hablando, nosotros viajamos en el bondi con el bolsito. No somos el Barcelona, no somos el Real Madrid, pero jugamos la semifinal y traemos copa. Pero nosotros es un pueblo laburante, clase media. No tiene sentido de que exista Macri en Marcos Paz. Podrá haber la manifestación de los C4, como le decía yo, los Citroën, cuando eran 6 autos en la 125. Marcos Paz no tiene terratenientes, es un pueblo que surgió con el tambo, la vaca, la leche. Entonces, no debería ni existir, pero no por una cuestión de faltas de libertades. No tiene sentido en la conformación social de nuestro distrito la propuesta neoliberal de un modelo conservador. Si bien puede haber 300 familias que piensen como conservadores, y está bien que piensen como conservadores, el pueblo tuvo su pata conservadora. Lo que sí no entiendo, y por eso la reflexión, salgámoslos a buscar, lo que hacen compañeros del justicialismo metido ahí. No tiene gollete, muchachos, no tiene gollete. Y por el otro lado también tenemos que tener claro que algunos que se dicen que pueden simpatizar con el proyecto nacional y popular, en realidad son aliados estratégicos del neoliberalismo, porque también se dicen compañeros y en realidad son conservadores. Y esto a nadie escapa.
piensan como conservadores, actúan como conservadores y cuando gobernaron como conservadores, pensando en ellos y olvidándose del pueblo. Porque no es por hacer una cuadra de asfalto que sos popular. ¿Se entiende? Entonces, eso es donde tenemos que apuntar. Defensa del modelo, buscar profundizarlo. El ir por todo es llegar a cada uno